de esta prédica es Cristo, nuestra esperanza de gloria. A ver, ya lo apuntamos, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Pablo escribe este libro también desde la cárcel, así como lo hemos visto con Filipenses, también escribe Efesios, escribe Colosenses desde la cárcel, porque él está preocupado, así como las demás iglesias, porque hay gente que se ha levantado a enseñar otras doctrinas que no son de Cristo. Entonces Pablo escribe a esta iglesia y envía la carta por medio del ministro Epafras. Epafras era la persona que Dios había levantado para dirigir esta iglesia, para servir, para ministrar en la iglesia de Colosas, ¿no? Entonces Epafras es el mensajero, el que lleva esta carta a la iglesia de Colosas. Y Pablo empieza esta carta dando gracias al Señor, dando gracias porque Él ve resultados en esta iglesia, ¿no? Todos deseamos, todos los líderes, los pastores deseamos ver en las iglesias resultados, frutos. Y Pablo está agradecido con el Señor por los frutos que esta iglesia de Colosas, de Colosenses, ha dado, ¿no? Están dando fruto, dando testimonio de Cristo en sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos que dar testimonio de quién vive en nosotros. ¿Quién es el que nos dirige? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que guía tu vida? ¿Quién es el que dirige tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez o analizado, ahora que hemos terminado el 2021, te has sentado, has analizado tu vida en todo el 2021 y te has preguntado quién fue el que realmente dirigió tu vida? ¿Quién es el que te ha guiado en todo este año? ¿Han sido tu propia voluntad, tus propios pensamientos, los consejos humanos, familiares, tus propias metas, tus propios planes? ¿O ha sido el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo dirigiéndote cada día del año 2021? Pablo está muy contento por los frutos y el testimonio que ha dado la iglesia de Colosenses y preocupado escribe dándoles muchas pautas, mucha doctrina, mucha enseñanza de que quién es Cristo, ¿no? Que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es nuestra guía, que Cristo es lo que nosotros tenemos que ser. ¿No? Y vamos a llevar todo este primer capítulo a nuestra propia vida, ¿no? Y vamos a dejar que Dios nos hable en esta mañana. ¿Estás listo para que Dios te hable en esta mañana? Para que puedas tú recibir la palabra de Dios y puedas ponerla en práctica. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar y qué cosa debemos hacer también como hijos de Dios. Así vamos a empezar este tema con el punto número 1 que dice: vivamos lo que predicamos. Vivamos lo que predicamos. ¿Somos cristianos? ¿Por qué? Para esto voy a empezar dando 3 pautas, ¿no? 3 pautas, tres consejos, según el capítulo número 1 de Colosenses, del versículo del 3 al 8. En el versículo 1 y 2, Pablo agradece, saluda, ¿no? Pero ya a partir del versículo del 3 al 8, quiero sacar 3 consejos que el Señor nos quiere dar en este tiempo. Y vamos a leer los versículos del 3 al 8, los invito a abrir sus Biblias o leer en las pantallas, tenemos también los versículos, que dice: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez el mensaje de la maravillosa gracia de Dios,
Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Entonces vamos a empezar con un primer consejo según estos versículos del 3 al 8, que es ¿qué es lo que tienen que ver en nosotros? A ver, Cap Emanuel, ¿te has preguntado qué es lo que tiene que ver la gente de afuera en ti? Tú que me estás oyendo, tal vez ahí está Brenda, el hermano Sergio, la hermana Charito, Benjamín, Rubén, Jackie. Todos los que están escuchando en esta mañana este mensaje se han preguntado qué es lo que los demás tienen que ver en ustedes. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que tienen que ver en nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y anhelamos vivir como Él. Una de las cosas que tienen que ver en nosotros es nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo. Y vamos a buscar rapidito Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Yo hago el mensaje en base a la versión NTV. Si tú la estás leyendo en la Reina Valera o en la NBI, no hay problema, pero todos los versículos yo los voy a mencionar en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Muy bien, Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver la gente en ti? Fe en Cristo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice también la palabra. Así que la gente tiene que ver en ti una fe genuina. Que tú caminas en fe en Cristo Jesús, creyendo que Él es Dios. Otra cosa que tienen que ver en ti es el amor al prójimo. No solamente en la iglesia, ¿no? Bueno, ahora no estamos en una iglesia presencial, ¿no? Donde nos abrazamos, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Besito por aquí, besito por allá, ¿no? Besito a todo el mundo, besito, besito, besito. Cuando llego a casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy manejando, cuando estoy en el mercado o en el supermercado, donde esté, todo impaciente, ¿no? Renegando, ofendiendo a las personas, no tengo paciencia, ¿no? La gente de afuera tiene que ver en ti el amor de Dios hacia los demás. No solamente a los que tú amas, a los que tú conoces, a tu familia, sino a todos. Tienen que ver en ti ese amor de Dios, como Dios los trataría a los demás, sean o no sean creyentes, los conozcas o no los conozcas. Eso es lo que tienen que ver en nosotros, amor al prójimo. Otra de las cosas, otro consejo es, tenemos que llevar el evangelio a todos. Tenemos que llevar el evangelio a todos, así como lo decía Pablo, ¿no? Por primera vez que en el versículo 5, ¿no? En el versículo 6 de Colosenses 1 dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Todo el mundo. Entonces cada uno de estos consejos están en los versículos del 3 al 8 de Colosenses 1. Y otra cosa es llevar el evangelio a todos. Y esto lo vamos a corroborar en Hechos 13:47. Así que vamos a leerlo rapidito. Hechos 13:47. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que tienen que ver los demás de nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que dar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la iglesia, en el lugar donde nosotros trabajamos, en el lugar donde nosotros vamos? Es que nosotros, como hijos de Dios, estamos siempre compartiendo la palabra de Dios.
¿no? Dando testimonio de que yo soy una hija de Dios. ¿Qué mejor forma de mostrar que yo soy una hija de Dios que hablando de mi Dios? De lo que hizo Jesucristo para con mi vida. ¿Cuál es mi testimonio? Eso es lo que tienen que ver en nosotros. Que nosotros llevamos el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Eso es lo que tienen que ver. Otra cosa que tienen que ver en nosotros es un cambio. Nosotros tenemos que mostrar el cambio a los demás. Si tú dices que has recibido a Jesucristo en tu vida, en tu corazón, entonces en tu vida tiene que haber un cambio y tú lo tienes que mostrar a otros. ¿Cómo muestro el cambio en mi vida? Dando frutos. Yo doy frutos del cambio que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón. Y esto lo vamos a buscar, lo vamos a corroborar en Gálatas 5 del 22 al 23. Gálatas 5 del 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dominio propio, dice también en otras versiones, ¿no? No existen leyes contra esas cosas. Entonces, si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, tú has recibido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da un fruto en tu vida. Eso muestra un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Si tú realmente has recibido el Espíritu Santo, a Jesucristo en tu corazón, entonces hay un cambio. Hay un cambio. Antes iba así, por este lado, ahora voy por este lado. Hay un cambio. Cambia mi forma de ver, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de actuar, mis actitudes. ¿Te estás dando cuenta si están habiendo cambios en tu vida? ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Qué cosas has cambiado? ¿Qué cosas no has cambiado? ¿Qué cosas tienes que cambiar? No que me estoy peleando como perro y gato con todo el mundo. Que no puedo controlar mi carácter. Que me viene la noche cada vez que tengo un problema y todos pagan pato. A veces somos así. Nadie dice que vamos a ser perfectos, pero la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando realmente hemos recibido a Jesús, cuando realmente hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, nosotros mostramos un cambio a los demás. Y los demás, los de allá afuera, lo notan. No es que yo voy diciendo, tengo a Jesucristo, por si acaso, oye, mira, ya cambié. No, yo no tengo que estar diciéndole, oye, ya cambié, mira, antes hacía renegaba por todo y ahora ya no. No, el cambio se da natural, la gente lo va notando. Yo no lo tengo que estar publicando, la gente misma te va a decir, oye, te veo bien, mira, antes eras así, ahora ya no eres así, mira, estás más gentil, estás más amable, estás más amoroso, ya no te descontrolas, mira tu carácter cómo ha cambiado, qué has hecho, qué ha pasado en tu vida. Eso tienes que mostrar a la gente de afuera. Y estos son los 4 consejos que vemos según los versículos del 3 al 8. Pero también hay otra cosa que vamos a ver en el versículo 9, que es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué cosa es? ¿Qué espera? Hemos visto qué es lo que debemos mostrar a los demás. Ahora vamos a ver qué es lo que Dios espera de ti, de nosotros. Y vamos a leer el versículo número 9 que dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Es que busquemos su voluntad. Cuando uno ha recibido a Jesucristo en su corazón, entonces ya sus planes cambian. Ya no hago lo que yo quiero, ya no vivo a mi manera, ahora busco la voluntad de Dios. Ahora estoy pendiente, ¿qué es lo que Dios, tú quieres para mí? No, es muy fácil decir, sí, yo ya acepté a Jesús, ahora yo soy su hijo, pero con mi vida no se meta.
Ahora yo hago lo que a mí me da la gana. No, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios busca su voluntad. ¿Qué es lo que papá quiere? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Qué es lo que quiere que yo diga? Todo el tiempo estamos buscando su voluntad. Cuando Marcelo y yo tomamos decisiones, buscamos a Dios. Tenemos que comprar esto, tenemos que gastar acá, tenemos que hacer esto. ¿Qué debemos hacer con las niñas? ¿Qué debemos hacer con las cosas del trabajo? Señor, guíanos, dirígenos. Buscamos consejo en otras personas que sabemos que buscan al Señor, que sabemos que tienen una correcta comunión con Dios, que me van a dar un consejo en Dios. Entonces buscamos consejo. Eso es importante. Otra de las cosas es que busquemos su sabiduría. Cuando buscamos la voluntad de Dios, viene la sabiduría de Dios. Y tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? El ser humano, la inteligencia del ser humano viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. ¿Quieres saber hacer las cosas bien? Pues busquemos la sabiduría de Dios. Busquemos su voluntad. Y otra de las cosas que Dios espera de nosotros es que nosotros buscamos comprensión espiritual. ¿Cómo puedo comprender su palabra? ¿Cómo puedo comprender qué es lo que Dios quiere para mi vida? Busca al Señor. Él quiere que tú comprendas que todas las cosas que Él permite en tu vida son para tu bien. Él quiere que tú comprendas realmente el mensaje. ¿Qué es lo que significa ser un hijo de Dios? ¿Qué es lo que significa ser un testigo? ¿Qué es lo que significa ser un discípulo? Él quiere que tú comprendas qué es estar en sus caminos. ¿Cómo vas a obtener esa comprensión? Teniendo comunión con Dios. Otro consejo que vamos a ver dentro de este punto número 1, ¿no? Hemos visto qué es lo que, uno de los consejos es qué es lo que tiene que ver de nosotros, los de afuera. Otro consejo es qué es lo que Dios espera de nosotros. Y ahora vamos a ver un tercer consejo dentro de este punto número 1, y es que tienen que haber resultados. Dios espera de ti que ya tengas resultados. Y vamos a ver el versículo número 10. Vamos todos, y dice así: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cuáles son los resultados? Tienen que haber resultados. Tiene que haber un resultado, así como tiene que haber un cambio. Nosotros mostramos un cambio en nuestras vidas cuando viene el Espíritu Santo y mostramos el fruto del Espíritu Santo, que ya lo hemos leído, ¿no? Vamos a dar resultados. Si yo vivo así como me dice la palabra de Dios, ¿no? Poniendo fe en Cristo, con el amor al prójimo, llevando el Evangelio, muestro un cambio, busco su voluntad, busco su sabiduría, busco comprensión espiritual, entonces hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Según el versículo 10 que hemos leído, es: nuestra vida honrará y agradará a Dios. ¿Tu vida honra y agrada a Dios? No, sí, que seguro el Señor está orgullosísimo de mí, ¿no? Cada vez que me mira sonríe, ¿no? Pone por la cara y sonríe, ¿no? Foto, ¿no? Sonríe y Dios siempre sonríe cuando te mira, ¿no? Está tomándose fotos contigo todo el tiempo. Tal vez tú crees eso, pero le has preguntado a Dios: Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Mi vida te está honrando? Yo recuerdo que cuando estábamos en jóvenes, hace muy poquito tiempo, ¿no? Hace unos cuantos añitos atrás, y estábamos en el Ministerio de Jóvenes con Marcelo, también estaba ahí, solo que Marcelo no tenía todavía la dicha de estar conmigo, ¿no? Todavía no tenía la oportunidad de haberme conocido más a fondo, pero en esa época vendían unas pititas, como unas pulseritas de tela, de hilo, que decía QHJ, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes usábamos siempre eso, QHJ, que significa ¿qué haría Jesús? Y esto nos lo daban porque creo que nos lo dieron en una reunión de jóvenes, nos lo dieron a todos, para que nosotros siempre tengamos presente que en todo lugar a donde yo vaya,
todo lo que yo haga, lo que yo mire, lo que yo escucho, lo que yo hablo, ¿lo haría Jesús? Si mi respuesta era no, entonces yo tampoco lo tengo que hacer, ¿no? A todo aquel que le gusta, no sé, mirar películas de terror, ¿no? Imagínate, Jesús estaría aquí conmigo sentado, abrazado, comiendo canchita, mirando películas de terror. ¿Qué haría Jesús? ¿Estaría sentado conmigo haciendo eso? Si la respuesta es no, entonces yo tampoco lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con nosotros. Que nosotros no lo podamos ver físicamente no significa que Dios no esté ahí. Así que si la respuesta es Jesús no haría esto, entonces yo tampoco lo tengo que hacer. Si yo quiero irme, no sé, ¿a dónde? O hacer tal cosa, o hablar de alguna forma, o escuchar este tipo de música, no sé, lo que se te ocurra, a todo lugar, en todo momento, ¿qué cosa haría Jesús? ¿Qué cosa haría Jesús? Eso tengo que empezar preguntándome todo el tiempo. ¿Mi vida honra a Dios? ¿Mi vida agrada al Señor? Otra cosa, otro resultado en nuestra vida, ¿no? Porque el primer resultado es que mi vida le agrada, mi vida le honra, ¿no? Si yo vivo como la palabra de Dios me dice que tengo que hacerlo, entonces mi vida de todas maneras lo va a honrar, de todas maneras le va a agradar a Dios. Va a llegar mi vida como olor fragante, dice la palabra, ¿no? A su altar. Otra cosa es que voy a dar fruto, como lo mencionamos más arriba, ¿no? Cuando doy un cambio, cuando yo cambia mi vida, doy fruto, ¿no? Entonces voy a dar fruto. Los resultados en mi vida son los frutos. La palabra dice, por los frutos lo conoceréis. Otra cosa es, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. A veces nosotros solamente ¿cómo se dice? Nos basta con escuchar los domingos la prédica. Nos conformamos, ahí está, esa es la palabra. Nos conformamos con los domingos, ¿no? Y eso es todo. A veces la célula los sábados, sí, pastora Corina, a veces asisto, a veces no, ¿no? O la célula de los varones, no sé. Ahora de la célula de las jóvenes, ¿no? Porque ya se va a abrir célula de jóvenes con Brendita, las chicas que han pasado de teens que han salido de los teens, están abriendo una célula de jóvenes, así que si tú eres joven puedes participar de esta célula, ¿no? Se conforman con eso, pero no, nosotros tenemos que buscar al Señor, conocerlo, leer la palabra, estudiar su palabra, y ese es un resultado de nuestras vidas. Un hijo de Dios crece en el conocimiento de Dios, porque ese es su Padre, esa es su vida, es su vida. Muy bien. Debemos estar agradecidos por el mensaje, ¿no? Debemos vivir agradecidos con el Señor por todas las cosas que Él ha hecho. Porque este mensaje, hermano, que nos trae Jesucristo es un mensaje de esperanza, de vida, ¿no? No es como cuando leemos mensajes en el Facebook, ¿no? Y le damos like, ¿no? O le ponemos corazoncito en el Facebook, ¿no? En el Instagram. No, ese es un mensaje real, es un mensaje que da vida, que da esperanza, es un mensaje eterno, ¿no? Y por eso es que Pablo nos habla y nos aconseja todas esas cosas con amor, sabiendo que la iglesia de Colosas estaban siendo expuestos a mensajes erróneos, doctrinas erradas, herejías, y quería cuidar los corazones de toda la iglesia de Colosas. Y eso es lo mismo que el Señor quiere en esta mañana, quiere cuidar tu corazón, quiere que no te desvíes del mensaje de esperanza, de vida que tiene para ti, que no escuches otros mensajes, que te centres en la palabra, que estudies la palabra de Dios. Nosotros nunca, como líderes o pastores en la iglesia, nunca te vamos a decir, solo confórmate con lo que yo te digo. Carolina Rivas que te diga ahora en la mañana, confórmate con eso. No, tú tienes que ir ahora, después de haber escuchado esta palabra, ir a la palabra. Corroborar que todo está escrito, por eso damos los versículos, los llevamos a la Biblia, para que ustedes mismos lean, estudien, puedan saber, enriquecerse y crecer en el conocimiento de Dios. Y darle gracias a Dios por este mensaje, por el mensaje de Jesucristo que te da vida, que te da esperanza, te da un panorama bueno, ¿no? Te da la opción de tener metas a largo plazo. ¿Cuántos de nosotros podemos realmente tener metas a largo plazo, humanamente hablando?
si ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar vivos? Pero con Cristo podemos tener metas a largo plazo. ¿Por qué? Porque mi vida no termina aquí. Si este cuerpo fallece, hoy, mañana, pasado o en 20 años, mi largo plazo es allá en la eternidad. O sea, no hay pierde con Jesucristo. Este es un mensaje real de vida eterna. Así que tenemos que vivir agradecidos con el Señor. Y para esto vamos a ver los versículos del 11 al 14, qué es lo que nos dice Pablo ahora, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 11? También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Este es el mensaje de Jesucristo. Este es el mensaje al que tú tienes que darle gracias, porque el que te permite tener metas a largo plazo, metas de vida eterna, ¿no? Y para esto necesitamos saber quién es Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender ahora en este capítulo del libro de Colosenses 1, en este segundo punto. ¿Quién es Cristo? O sea, tú me hablas, Carolina, de Cristo, qué es lo que quiere Él de mí, cómo tengo que vivir mi vida. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y eso es lo que vamos a ver ahora en este nuevo punto. Versículo 15, del 15 al 23. Vamos a leer. Así que me acompañan. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Versículo 15, ¿no? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas que fueron creadas. Y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, ¿no? Que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y sus malas acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Quién es Cristo? ¿Tú sabes quién es Cristo? Una de las cosas que es Cristo es que Cristo es Dios. Solamente vamos a ver tres. Tal vez ustedes leyendo y estudiando profundamente estos versículos que hemos leído puedan sacar más cosas, porque Cristo es un montón. Podemos sacar muchas cosas. ¿Quién es Cristo? Pero Cristo es Dios. Y lo vamos a corroborar en Juan 1:1 y Juan 1:14. Así que acompáñenme a Juan 1:1 que dice: en el principio la palabra ya existía, estaba con Dios y la palabra era Dios. Y vamos a ver qué cosa quiere decirnos cuando dice en el principio la palabra ya existía. Así que vamos a leer Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Quién vino a vivir entre nosotros? Jesús. Entonces, ¿a quién se refiere con la palabra? En otra versión dice el verbo. En el principio el verbo ya existía.
El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice en la Reina Valera, ¿no? Entonces Juan 1:14 dice, entonces la palabra o entonces el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces estamos hablando de que el verbo, la palabra, es Jesús, ¿no? Él vino a vivir entre nosotros en Juan 1:14 y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Ese es nuestro Jesús. Y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo único, del único Hijo del Padre. En el versículo 19 de Colosenses 1 dice, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Entonces acá podemos estar seguros de que Cristo es Dios. Jesús es Dios. Otra cosa de quién es Cristo es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y lo vamos a leer en Efesios 1 del 22 al 23. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y leemos, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién es Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú. Tú eres la iglesia. No es una casa, no es un templo, no, eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Y quién es nuestra cabeza? Es Jesús, es Cristo. Y eso también lo vemos en el versículo 18 de Colosenses 1. Colosenses 1, 18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahí está en el Colosenses y lo hemos leído en Efesios para que ustedes mismos lo puedan leer y corroborar de que no estoy diciendo algo que yo me haya inventado, sino que la palabra lo está diciendo. Otra cosa que Cristo es Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Para que nosotros hayamos podido llegar al Padre, podamos llegar al Padre, es por medio de Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Lo vamos a leer. Primera Timoteo 2:5 dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Hay un Dios y un mediador. ¿Quién es el mediador? El que puede reconciliarnos a nosotros, que somos la humanidad, nos puede reconciliar con Dios, con el Padre. Y ese es el hombre Cristo Jesús. Cristo es nuestro mediador, por medio de Jesucristo. O sea, nosotros sin Cristo no podemos llegar a Dios. Nuestros pecados no nos permiten. Dios es santo, 3 veces santo dice la palabra. Y nuestra inmundicia, nuestro pecado, no puede estar. No podemos estar delante de Dios así. Por eso necesitamos de Jesucristo. Por eso necesitamos al mediador, a Jesús, para que por medio de Él, que murió en la cruz, nos limpió de nuestros pecados, con su sangre podamos llegar al Padre. Entonces Jesús es nuestro mediador. Y como lo dice también Jesús mismo, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es nuestro medio para llegar a Dios. Y eso lo dice el versículo 22 de Colosenses 1. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gracias a Jesucristo puedo presentarme delante de Dios sin ninguna falta. Pero ¿qué dice el consejo número del versículo 23? Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor para con Dios, ¿no? Designado servidor de Dios para proclamarla. Entonces ya sabemos quién es Cristo. ¿Tú quieres saber quién es tu autoridad máxima?
¿no? Dios ha puesto autoridades acá humanamente, ¿no? Dentro de la iglesia tenemos las autoridades, los pastores, ¿no? Nuestros líderes. En el país tenemos a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. O sea, hay autoridades, pero nuestra autoridad máxima dentro de la iglesia es Jesucristo, que es la cabeza. Es la cabeza. Él es Cristo, es Dios. Cristo es la cabeza de nosotros, la iglesia. Y Cristo es nuestro mediador de nosotros para con Dios, para con el Padre. Y vamos a ver una tercera cosa dentro de este capítulo número 1 de Colosenses. ¿Cómo va hasta ahorita? Está bastante interesante este capítulo de Colosenses, ¿no? Bastante enriquecedor para nuestras vidas. Y otra de las terceras cosas es una pregunta. ¿Qué debemos hacer como siervos de Cristo? Y eso nos habla directamente a todos los que realmente tenemos una tarea, un servicio delante de Dios. Todos hemos sido llamados a servir al Señor. Todos, no es que como cuando viven en una casa, en una familia, ¿no? Todos tenemos tareas, ¿no es cierto? En la casa, mis hijas tienen sus tareas. A veces las quieren esquivar, bastantes veces las quieren esquivar, sí, eso es cierto, ¿no? Cada una sabe que se tiene que levantar, por ejemplo, en la hora del almuerzo, tienen que levantar sus platos. Ahora ya le estoy enseñando a Luana a lavar los platos, para que también pueda llegar a hacer su tarea en algún momento, ¿no? Cada uno tiene que levantar sus juguetes, ¿no? Llevar la ropa sucia al tacho, ¿no? Si ensucio un vaso o en un plato lo tengo que lavar. O sea, cada uno tiene que tener tareas dentro de una familia, ¿no es cierto? Y todos deberíamos, como convivimos juntos, debemos de estar felices de poder servirnos unos a otros. Es lo mismo en la iglesia. Todos tenemos tareas y todos los hijos de Dios, todos los que realmente nos consideramos hijos de Dios y pertenecemos a su cuerpo, su iglesia, debemos anhelar servir a Dios. ¿Y qué debemos hacer como siervos de Dios? Vamos a seguir los consejos de Pablo. ¿Qué nos dice Pablo? Y vamos a leer para esto los versículos del 24 al 29. Y quiero que me sigan. ¿Qué dice? Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo vuelve a mencionar, que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. 25. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Ahí está hablando Pablo, ¿no? ¿Qué responsabilidad Dios le dio a Pablo? Servir a su iglesia. Todos tenemos que servir en la iglesia, mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí, en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer como siervos de Cristo? Como personas que están sirviendo constantemente en las cosas del Señor, al Señor. Es, número uno, servir a su iglesia. ¿Tú estás sirviendo? ¿O eres el clásico llamado calientabancas, o calientasillones, ¿no? Porque ahorita estamos en casa, ¿no? Pero hay muchas maneras de servir dentro de la iglesia, aún en la virtualidad. ¿Estás sirviendo? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios. Todo el que viene a los caminos de Cristo no solamente se vuelve un hijo, también un discípulo. Y el discípulo sirve a su iglesia. Otra cosa que tenemos que hacer como siervos es proclamar el evangelio. Algunos pensamos o creemos que eso es solamente para los pastores. No, el que él predique. ¿No? Que él vaya ahí al parque a predicar, que se suba a los micros, que vaya a la cárcel. No, la gran comisión es para todos. Todos tenemos que proclamar el evangelio.
¿no? Número 1, servir a la iglesia. Número 2, proclamar el evangelio, las buenas noticias de Cristo, que ya las hemos mencionado, ¿no? Número 3, enseñar su palabra. Y esto es algo muy importante porque yo no puedo enseñar algo que no conozco. Entonces, todo hijo de Dios tenemos la responsabilidad de estudiar, de leer, de instruirme en la palabra de Dios. Por querer saber, no, porque yo anhelo conocer a Dios, porque Dios es mi vida y lo quiero conocer, le quiero agradar. Entonces, para poder agradarlo, para poder honrarlo, entonces yo tengo que saber qué es lo que a Él le agrada. ¿Cómo lo hago? Buscando al Señor, orando, leyendo la palabra, estudiando, teniendo una comunión real con Él, una amistad, una relación de respeto, de amor, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y por medio de ese conocimiento que yo he adquirido en mi relación, en mi tiempo con Dios, en el estudio de la palabra, en el asistir, en el congregar, en asistir a mis reuniones de células, en estudiar el discipulado, en estudiar otros cursos, en leer los libros que me recomiendan mis pastores, en todas esas cosas yo enseño también la palabra, recibo la palabra y después la enseño. Esa es otra de las cosas que debemos hacer como hijos de Dios, como siervos de Dios, enseñar la palabra. Yo tengo que tener el deseo y el anhelo de enseñar la palabra de Dios, pero primero para aprenderla. No voy a enseñar cualquier cosa, tengo que aprenderla. No es que leí un versículo y de ahí enseño todo, no, yo tengo que estudiar la palabra de Dios, es importante. Y otra cosa, y la última, es trabajar duro y con empeño. Tenemos que servir en la iglesia, tenemos que trabajar duro. Pablo trabajaba duro, aún desde la cárcel, dentro y fuera de la cárcel, trabajaba duro, era empeñoso, tenía iniciativa. ¿Tú tienes iniciativa? O es de las personas que, ay, me duele la uña, ya no hago esto, ya no voy al otro, ya le voy a decir al pastor, le voy a decir a Mir que ya no voy a hacer nada. No, yo tengo que trabajar, esforzarme, servir en la iglesia, trabajar con empeño para las cosas del Señor. Eso tenemos que ser como siervos, como ministros de Cristo. Trabajar duro, con empeño, ser perseverantes. Tenemos que vivir y actuar como siervos de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Ya para terminar les hago esta pregunta. ¿Cómo hacemos esto? Todos estos consejos que hemos visto para los siervos de Cristo, que somos todos nosotros, ni uno es más ni uno es menos, ni porque Él es líder o porque Él es pastor o pastora, es más o menos. Todos los hijos de Dios nos ve a todos por igual y todos somos sus siervos. Todos vivimos para servirle. Sea que seas pastor, líder, trabajes en un trabajo secular, en todo lugar tú eres un siervo de Dios y tienes que vivir como tal. Y como tal tú tienes que servir a su iglesia. Como tal, tú tienes que proclamar el evangelio. Como tal, tú tienes que enseñar su palabra. Como tal, tienes que trabajar duro y ser empeñoso en todas las cosas. Por eso dice el versículo 29, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hago? Carolina, ¿cómo lo hago? Con el poder de Cristo que actúa en nosotros. Eso dice Pablo, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Cuando tú tienes a Jesucristo en tu corazón, cuando tú tienes una relación con el Señor, cuando tú tienes una comunión con Él, intimidad con Él, no es que solamente tú dices conocer a Dios, sino que tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti. No eres de las personas que dices, sí, yo oro, yo predico, yo oro por los enfermos y todo. Y ese versículo donde Jesús le dice, y yo a ti no te conozco. No, es una relación de a dos. O sea, yo digo conocer a Dios y Dios me dice, sí, yo también te conozco. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos intimidad, porque estamos siempre juntos, porque estamos todo el tiempo hablando, porque estás todo el tiempo estudiando de mí, me conoces, yo te conozco. ¿No? Es algo de a dos. ¿No? Entonces, cuando es algo de a dos real, ¿no? Es una comunión correcta con el Señor, con una comunión plena de 7 días, 24 horas al día, ¿no? 7 días, un mes, el año, todo el tiempo, una comunión con el Señor. Entonces, el poder de Cristo actúa en nosotros.
Entonces podemos vivir las circunstancias que podamos vivir en el mundo, podamos estar cansados para hacer mil cosas, hemos pasado por pruebas, por dificultades, por enfermedad, pero el poder del Señor actúa en nosotros y nos ayuda, nos fortalece, nos levanta, nos anima, nos consuela. Estamos constantemente haciendo la obra del Señor a pesar de nuestra propia humanidad, nuestras debilidades. El Señor está contigo. ¿Por qué? Porque el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces por eso es que Pablo, aún dentro de la cárcel, podía decir que yo trabajo con empeño, lucho, me esfuerzo, persevero, predico, estudio, hablo, hago esto, hago lo otro. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo actúa en nosotros. Y el mismo poder está en ti si tú realmente eres un hijo de Dios, real, genuino. Entonces vamos a pedir al Señor en esta mañana, ya habiendo escuchado la palabra de Dios, hemos recibido la palabra de Dios y es hora de no solamente recibirla, sino guardarla en nuestro corazón y empezar a ponerla en práctica. Todos los consejos. Vuelve a escuchar la palabra más tarde, si algo se te pasó, si no pudiste apuntarlo, vuelve a escuchar todos los consejos que Pablo ha escrito, que vienen del corazón de Dios. Porque Pablo también era un ser humano como tú y como yo, inspirado por el mismo Dios al escribir esta palabra. Y el Señor mismo te está diciendo en esta mañana: hijo mío, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Yo te voy a fortalecer, no te voy a abandonar, te voy a ayudar. Persevera, camina, corre, lucha, trabaja. Yo voy a estar contigo en todo tiempo. Yo te voy a ayudar, te voy a consolar. Te voy a levantar, te voy a ayudar a caminar, si te caes te voy a levantar. Ahí estoy, ahí estoy. Ese es el Señor diciéndote en esta mañana: yo estoy contigo. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo, yo te amo. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que Él sea toda nuestra vida, que Él sea mi vida, sé mi vida, Señor. Y vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor Jesús, sé mi vida hoy. Sé mi vida mañana, sé mi vida todo el tiempo, sé mis planes a largo plazo, mis planes para futuro, para la eternidad. Yo quiero vivir contigo siempre. Ayúdame a perseverar, Señor, ayúdame a ser constante, ayúdame a esforzarme, a luchar, a trabajar con empeño, ayúdame a mostrar a otros a ti. Ayúdame a hacer testimonio a todos los demás de que hay un cambio, de que tú al venir a mi vida has hecho un cambio en mi vida. Quiero dar fruto, Señor, quiero dar fruto. Quiero mostrar, Señor, mostrarte a ti en mi vida, Señor. No quiero hacer nada que tú no harías, Señor. Quiero realmente vivir como tú, Señor. Quiero mostrar el verdadero Cristo, el que es mi cabeza, el que es Dios en mi vida. Gracias, Jesús. Ayúdame a vivir esta palabra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame cada día a levantarme en ti, a acostarme contigo, Señor. Todos los días de mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por la palabra que nos has traído en esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de las personas que han dispuesto a escucharte en esta mañana y que realmente puedan, Señor, poner en práctica este mensaje, Señor, todos los días de su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Le damos, ¿no?, en esta mañana a nuestro Dios. Cristo es nuestra esperanza de gloria. En Él estamos esperanzados. Solo vivimos por Él. Así que, hermano, después de haber escuchado este mensaje, compártelo con otros. Comparte ese mensaje.